Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a estudiar, a conversar, a hablar sobre los gentiles y las fiestas de Israel. Este estudio o este tema, ¿cierto?, está sacado de el Messiah Journal de otoño Fall 2009 o 5770. Esto es del Ministerio Primero Fruto de Sion, ¿cierto?, de esa revista El Mesías. Entonces este tema está orientado a cuál era la práctica que guardaron los gentiles referente a las fiestas de Israel en el primer siglo, en los días, ¿cierto?, posteriores a la venida de los Mesías. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, comencemos. Vamos a ver un poquito sobre todas las fiestas y la evidencia que hay en la Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, así llamado, sobre la referencia a las fiestas. ¿Ya? ¿Se guardaron o no? ¿Quién las guardó? ¿Se habló en contra? ¿En realidad los gentiles podían participar de ellas? ¿No podían participar? Etcétera. Veamos. Está escrito que los creyentes gentiles participan en la rica herencia de Israel, pero ¿deben observar los gentiles las fiestas que fueron dadas a Israel? ¿Hay alguna evidencia histórica de la que podamos obtener una mayor revelación para esta pregunta? Como bien sabemos, ¿cierto? Los, em, digamos, en general, toda la gente que cree en Dios, ¿cierto? A través de la Biblia, se, se incluyen en esta participación en la herencia de Israel. ¿Cuál es la herencia de Israel? Salvación, las escrituras, el Mesías, el Dios de Israel y todo lo que está ahí en la Biblia, sin ser parte del pueblo que se describe ahí en la Biblia, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, muchos, ¿cierto?, participan de la salvación, iglesia, eh, y toman algunos conceptos dentro de la escritura, pero deben participar, observar estas fiestas en particular que fueron dadas a Israel. Solamente se deben conformar con recibir al Señor Jesús, a Yeshua en su corazón, creer en Él y guardar un día y ya. ¿Qué evidencia hay dentro de la escritura sobre este tema? Ya de por sí, cierto, el tema del Shabbat es un gran tema. ¿Guardan o no el Shabbat? Porque sabemos que se guarda otro día, el domingo, ¿cierto? O el primer día, o más que guardarse, se celebra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en relación en general a toda la fiesta? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esta es una nota editorial y nos adscribimos a esto también. En Primeros Frutos de Sion, abogamos por la observancia del Shabbat, las fiestas y los tiempos señalados prescritos en la Torá. Nosotros también guardamos, ¿cierto?, las festividades. Si un creyente es judío o gentil, tiene una rica herencia en el calendario bíblico. La celebración de los días festivos judíos es parte de la restauración de nuestra fe. Creemos en guardar las fiestas en obediencia a la palabra de Dios y en la imitación de los primeros creyentes y seguidores de Yeshua. Nosotros creemos que hay que participar, ¿cierto?, de la herencia de la escritura, y parte de esa herencia son las fiestas. Es parte de nuestra restauración de fe. Es parte de la práctica de Yeshua y sus discípulos y los primeros creyentes. Sin embargo, algunos críticos pueden plantear una pregunta sobre si los creyentes gentiles siempre deben guardar o no las fiestas. Naturalmente, los creyentes judíos guardan el calendario bíblico, pero ¿cómo sabemos que los creyentes gentiles guardan las fiestas? Claro, el judío que cree en Yeshua guarda las festividades, ningún problema con ello. Pero ¿qué pasa con el resto que no es judío? El Concilio de Jerusalén discutió la cuestión. ¿Qué se debe exigir a los creyentes gentiles en el Mesías? Y los apóstoles decidieron que ninguna carga deberá colocarse encima de los creyentes gentiles más que 4 elementos esenciales. 1. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. 2. De la sangre. 3. De lo ahogado. Y 4. De la fornicación. Hechos 15, 28 al 29. Los 4 elementos esenciales son apenas un mínimo de cuestiones ceremoniales
y no necesariamente un fin en sí mismo. Por ejemplo, se puede suponer que los creyentes gentiles participaban en las fiestas de Israel. O sea, cuando se discutió el tema de qué le vamos a exigir, ellos, los judíos que guardaban la Torá, que celebraban la fiesta del Shabbat y los mandamientos, seguidores de Yeshua, Yeshua quien también lo hacía, guardaba la fiesta, los mandamientos, etc. Por eso no pecó, porque guardó la Torá. Pero una multitud de gentiles estaba creyendo en él. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los convertimos al judaísmo, a Israel? ¿Los circuncidamos de una? ¿Qué hacemos? Se les pidieron 4 requisitos esenciales, que son los mencionados. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, del ahogado y de la fornicación. Pero como bien establece acá, esto es un mínimo. No es un fin en sí mismo. O sea, es un mínimo ¿para qué? Para que estos gentiles fueran aceptados y no rechazados cuando vinieran, ¿cierto?, a congregarse junto con el pueblo de Israel. ¿Existían las iglesias en este tiempo? No, no habían iglesias. Habían sinagogas y habían creyentes, ¿cierto?, celebrando las fiestas, juntándose en Shabbat, juntándose después de Shabbat, como nosotros ahora, el primer día de la semana, estando juntos, al término, ¿cierto? Y guardaban lo ceremonial de la Torá. Pero al menos se les pidió distanciarse de lo que más impurificaba a esa generación, que era la idolatría, y todo lo que, la práctica que ello conllevaba, que era los sacrificados a los ídolos, sangre, ahogados y fornicaciones, que era el contexto mínimo que tenía que tener un gentil que venía a la fe, es que hubiese abandonado todo esto. Pero es lo mínimo, no es el requisito, ¿cierto?, para servir a Dios de buena forma. Entonces, esto nos da pie a lo que estamos viendo. O sea, podemos suponer inclusive que sí participaban en las fiestas de Israel. Vamos a verlo ahora. En honor del Señor. Vamos a ver entonces algunos versos que nos hablan sobre estos temas. En Hechos 15 no se hace mención de las fiestas, pero sí encontramos varias referencias a creyentes gentiles celebrando las fiestas judías en los escritos de Pablo. En el libro de los Colosenses, Pablo es claro en que los gentiles no han de ser juzgados o condenados sobre la base de su observancia de fiestas. Él dice que un gentil no debe ser condenado o juzgado por observar o no las fiestas. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. O sea, ustedes, gentiles que vienen recién llegando a la fe, que fueron lavados, purificados por el Mesías, que no se les juzgue por estar aquí, que comen, que beben, que fiestas guardan, que guardan el nuevo mes, o los sábados, el Shabbat. Todo aquello es sombra de lo que ha de venir. Ustedes han conocido al Mesías. Y el Mesías no es la sombra, es la realidad del mundo venidero. O sea, ustedes han llegado por algo, ¿cierto? A Él los llamó. Y si todavía no están guardando todo esto, pero el Mesías los llamó y los lavó y los trajo para sí, es por algo. Entonces, ¿por qué si Dios los escogió, los van a juzgar las personas porque no celebran estas cosas? Pablo está abogando por ellos. Las instrucciones de Pablo, sin embargo, pese a lo explicado, no deben considerarse como una prohibición a un gentil de la observancia de los tiempos señalados de la Torá. O sea, Pablo está diciendo, los gentiles no deben guardar novilunios, no deben guardar sábados, no deben guardar comida o bebida, no deben guardar solemnidades, etcétera. No, Pablo no dijo eso. No dijo que no deben guardar estas fiestas. Pablo dijo que no lo juzguen las personas cuando Dios mismo los llamó a este camino. O sea, y este es un mensaje para ellos, ¿cierto? De aliento.
Porque imagínense llegar a la fe y no tener ni idea de nada. Mucha gente, hoy día en el camino, ¿cierto? La raíz hebrea, el mesianismo, la raíz judía, lo que sea. Cuando llega a esto, se le juzga. Que tú comes esto, ¿no? No tienes que comer esto, que hay que guardar esta fiesta, que se hace así, que no se hace así, que se guarda esto aquí, esto allá. Y la misma gente que hoy día está llegando, se le juzga todo el tiempo. ¿Qué dice Pablo? Que nadie lo juzgue. Todo aquello es sombra de lo que ha de venir. La realidad es del Mesías, o sea, Él los llamó. Por algo los llamó. ¿Por qué se esmeran las personas en juzgarlos? Quédense tranquilos, en el fondo. El Eterno les dará crecimiento. Pero Pablo no dijo, de nuevo, no lo guarden, no lo hagan, nunca lo aprendan y jamás lo van a llegar a practicar. No dijo eso. En su ensayo, Christian eh, Serving Jewish Festivals of the Autumn, Cristianos observando la fiesta judía del otoño, Daniel Stockel Benesra señala que Pablo, y cita, no prohíbe la observación de las fiestas judías, sino que coerce a los gentiles a observar estas fiestas. O sea, él incluso dice, no es que, no es que le está prohibiendo, sino que al contrario, le está coerciendo, los está instigando, por así decir, a que sí las guarden. De hecho, porque dice una frase clave, dice, todo lo cual es sombra de las cosas venideras. O sea, no lo está desacreditando, lo está acreditando. Pero dice, mayor es el Mesías que lo llamó. Y eso lo deja claro. La instrucción de Pablo prohíbe coaccionar a un creyente gentil a guardar los días festivos y prohíbe juzgar a un gentil respecto de la manera en que guarda los días festivos. Stockel Benesra lee la misma preocupación por la observancia del gentil de las fiestas y los días festivos en la carta de Pablo a los romanos. Uno, ciertamente, considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos 14, 5 al 6. A partir de la interpretación de Stockel Benesra, estas instrucciones deben entenderse como dirigidas a los creyentes gentiles en Roma y no a los creyentes judíos. O sea, el judío sabe que guarda, que come, que no se come. Pero el que es gentil todavía no sabe, no tiene claro esto. En Romanos 14, Pablo añade que alguien que elige observar el día lo hace en honor del Señor. Esto que Benesra nuevamente comenta. Pablo asume que algunos miembros de las comunidades romanas observan las fiestas judías y les da la libertad de hacerlo. Pablo incluso se refiere a la observancia de Yom Kippur y otros días de culto si son celebrados en honor del Señor. O sea, hay quien guarda un día para el Señor lo guarda. Otro no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Pero ¿qué les dice? Que estén plenamente convencidos de lo que están haciendo. O sea, si van a hacer algo, háganlo de verdad. Si van a empezar a guardar el Shabbat, háganlo de verdad. Háganlo en honor del Señor, por ejemplo. Si tienes estima en ese día para Él, guárdalo para Él. Si te abstienes de comer algo o comer algo, come para Él. Y si alguien da gracias a Dios o hace las bendiciones, y el que no come, para el Señor no come. Da gracias a Dios también. ¿Ok? Hay quien dice, no, no hay un día especial, todos los días lo guardo para el Señor. Pero alguien dice, hay un día especial, bueno, estate plenamente convencido de esto. Así, mientras que Pablo estaba convencido de que los gentiles no debían ser forzados a observar las fiestas de la Torá, al mismo tiempo les dio completo permiso y libertad de hacerlo como culto en honor a Hashem o al Señor. O sea, Pablo dice, ellos no están obligados a guardar esto, no deben ser juzgados, pero, o sea, ustedes, por un lado, los defiendo. Cuando los vengan a juzgar, no pueden ser juzgados porque el Señor, el Mesías Yeshua, los llamó. Entonces, hoy día es cierto que esto pasa mucho cuando la gente es juzgada
por guardar o no un día, por hacerlo bien o no, y se les juzga todo el tiempo, ¿qué diría Pablo? No, o sea, ustedes fueron llamados primeramente por el Mesías, y él es su abogado en el fondo. O sea, todas las cosas que hacemos son ensayos, las fiestas, pero la realidad es del Mesías y el Mesías los llamó. O sea, es más grande su llamado. Todavía no conocen eso. Y por eso en otros textos les dice, bueno, si están plenamente convencidos, háganlo siempre en honor del Señor. Siempre en honor al Eterno. Siempre así. No lo hagan porque alguien los obligó y les dijo, no, es que si no guardan esto, no están en el pacto y no son salvos. Hoy día hay muchos grupos que hacen esto, ¿cierto? Que si no guardan esto, que si no celebran esto y no hacen esto, no están en el pacto, no son salvos, no están en el parte del cuerpo del Mesías ni nada. ¿Qué dijo Pablo? No, que no pueden ser juzgados por esto. Pero también les dice, si van a hacer algo, háganlo bien, honrando al Señor. Si están convencidos de que no tienen que hacer algo, no lo hagan. Alguien llega a este camino y dice, yo no quiero hacerme judío y guardar todas estas cosas, pero sí creo en el Señor. Bueno, no lo hagas. Pero estate plenamente convencido de eso. Voy a llegar hasta acá. Pero si alguien está convencido de hacerlo, hazlo en honor del Señor. Pero hazlo bien. ¿Quieres seguir el camino completo de Israel? Hazlo, pero bien. ¿Ok? Entonces, Pablo está tratando, ¿cierto?, de defender un poquito a toda esta gente porque el contexto era duro en aquella época. Recordemos que Yeshua se batía duramente contra los maestros de la Torá, la ley. Y muchos de ellos también entraron en el debate de por qué los gentiles entraban en el camino del Señor y por qué no se convertían, no se circuncidaban, etcétera. Pero el Señor los había llamado. Y el Señor incluso les dio el Ruach HaKodesh, sin guardar alguien toda la Torá, sin estar en el pacto. Les dio el Ruach HaKodesh. Entonces, ojo, ¿ya? Cuidado hoy día, ¿cierto? Con todos los que también andan por ahí causando revuelo con este tema. Que en realidad eh, están obviando el sentimiento de toda la gente que llega a la fe del Mesías sin conocer todo esto y los están juzgando por cosas que no conocen y nunca han guardado ni ellos ni sus padres. ¿De qué los juzgan? De ignorantes, de no conocer lo que tendrían que estar haciendo. Eso es pura soberbia. Pablo vio eso en el primer siglo y puso, ¿cierto?, su punto en la mesa. Fiestas paganas. Y aquí hay sobre los gentiles guardando no estas fiestas de Israel, sino que otras fiestas. ¿Qué pasa cuando ellos estaban en una cultura inmensa que guardaba otros días, otros carnavales, otras fiestas? Para los apóstoles, la preocupación más grande no era coercer a los gentiles a guardar los tiempos señalados de la Torá, sino si los gentiles habían dejado o no de participar en sus antiguas prácticas paganas, las cuales incluían fiestas y días festivos idólatras. ¿Cuál era la mayor preocupación de los apóstoles, los discípulos del Maestro? ¿Que guardaran todas las fiestas? No. Que hubiesen dejado todo tipo de idolatría y fiesta pagana. Esa era su preocupación. ¿Por qué? Porque si no dejaban la idolatría no iban a ser aceptados dentro de Israel. Ni por ellos ni por nadie. Esa es la mayor preocupación porque en la Torá los pecados de idolatría son muy severos. Entonces, más que estén guardando esto, es que hayan dejado esto otro. Prioridades. ¿Ya? Prioridades. Con esto no estamos diciendo que no pueden guardar las fiestas de Israel ni la Torá, sino prioridades. Que hayan abandonado primero la idolatría. Una de las 4 prohibiciones impuestas a los gentiles fue de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, que en esencia incluye todas las formas de práctica pagana. Pablo instruye a los corintios gentiles a huir de la idolatría. O sea, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos es participar de cualquier ceremonia, día, momento donde se hagan sacrificio a los ídolos. No, es que en mi trabajo se hace tal cosa, en mi vecindario se sacrifica tanto a tal Dios. No participen de ahí.
No, es que esta comida fue en honor de tal Dios. No participe de esa comida. Esta era la mayor preocupación de los apóstoles, discípulos talmidim de Yeshua. Huyan de la idolatría. La idolatría en hebreo se llama Abodá Zará. Abodá Zará, ¿cierto? Y literalmente significa un culto extraño. Esto incluye tanto el culto de ídolos e imágenes reales, así como el participar e imitar las prácticas de las religiones paganas. O sea, no es simplemente cualquier tipo de culto, no. O sea, cuando tienen imágenes y cualquier tipo de práctica de religiones que tienen otras costumbres, otras tradiciones. La vida fuera del judaísmo del primer siglo se basaba en la idolatría. O sea, eh, fuera del judaísmo, del camino a la Torá, la gente estaba llena, ¿cierto?, de creencias. Sincretismo religioso, creencia en dioses. Roma estaba lleno, Grecia estaba lleno, los asirios estaban llenos, los persas estaban llenos. En todo lugar había muchas creencias y religiones que tenían ese fin del paganismo. Esta era la mayor preocupación de ellos. Entonces muchos gentiles probablemente se encontraban rompiendo completamente con la idolatría por ser un importante obstáculo. O sea, el llegar al Señor, llegar a la fe de Israel, llegar al Mesías, les estaba requiriendo romper con estas relaciones. Su nueva fe requería que removieran de ellos mismos todo aquello con lo que habían estado familiarizados. Toda la vida, muchos de ellos. Guardaron estas ceremonias, estas fiestas paganas. Comieron de cosas sacrificadas a ídolos. Toda su vida. Toda su vida. Entonces, no era sencillo para ellos llegar y cambiar los días y ya. De hecho, si este proceso no se hacía de esta forma, primero abandonar la idolatría y luego cuando entendieran que quieren guardar esto, hubiesen pensado, pero cambio mi fiesta y la guardo otro día nomás. En total es lo mismo. Claro, guardo esta fiesta pagana, la dejo y ahora hago lo mismo pero en honor del Señor. No, eso es paganismo. No puedo llegar y transformar una fiesta que guardaba antes en algo ahora en honor del Señor, no. Porque lo que el Eterno exige en la Torá referente a cada festividad es algo particular, no cualquier cosa. No podían ellos llegar y cambiar los días de fiestas suyos por los nuevos. No sé, no era esto lo que había que hacer. Entonces, por eso este tema es tan delicado. Y si no se entiende este contexto, se puede interpretar muy mal estos versos, ¿cierto? De los apóstoles. Casi, y como lo interpretan muchos, como está llamando a no guardar ninguna fiesta judía. Nada que ver con eso. Muchos gentiles probablemente se encontraban rompiendo completamente con la idolatría por ser un importante obstáculo. Este era el mayor obstáculo, la idolatría. Pablo prohíbe explícitamente la participación en fiestas paganas en su carta a los Gálatas. Y aquí está el punto duro, ¿no? Sin embargo, ustedes en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, ni nada de la Biblia ni la Torah, servíais como esclavos a dioses que por naturaleza no lo son. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Estáis guardando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. Versos que son comúnmente interpretados, ¿cierto? Por muchos como que. Pero y a la gente que empieza a guardar la fiesta, el Shabbat y todo, le citan Gálatas. Ustedes volvieron a los rudimentos, a los débiles, ¿cierto? Se vuelven a ser esclavos porque están guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Contexto. Le está hablando a gente que no era judía. Nunca había guardado las fiestas judías de Israel. No eran judíos. Nunca habían guardado las fiestas judías. Ni Shabbat ni las festividades. O sea, ¿por qué le está diciendo vas a volver a eso si nunca lo habían practicado? No tiene sentido. Lo que realmente tiene sentido es que muchos de estos creyentes gentiles, en vez de abandonar la idolatría, estaban volviendo a ella.
después de haber creído en el Mesías, estaban volviendo a guardar los días, los meses, los tiempos, los años que daba el calendario romano, por ejemplo. Este era el problema. Mientras que algunos comentarios tienen la tentación de interpretar Gálatas 4:8 al 10 como una referencia a las fiestas judías, esa interpretación plantea dificultades. Por ejemplo, Pablo escribía a los gentiles que eran formalmente paganos. O sea, nada que ver con la práctica de Israel. Mark Nanos escribe: esta interpretación de la referencia de Pablo a los sistemas de tiempos paganos, relacionados con la observación de los cultos locales e imperiales, hace sentido del hecho de que Pablo identificó a los destinatarios como antiguos idólatras. O sea, ustedes quieren volver, ustedes que antes eran idólatras. En este contexto, no antiguos creyentes, gentiles justos o judíos. O sea, no les está diciendo a gentiles justos que guardaban la Torá o a judíos están volviendo a su fiesta. No, si Pablo nunca dejó de guardar las festividades de Israel y los mandamientos. ¿Por qué va a estar criticando que vuelvan a eso? No tiene sentido. ¿Okay? Si los gentiles gálatas estaban regresando a algo, esto hubiera sido a celebraciones paganas que recientemente habían dejado y no a las fiestas judías con las que no tenían familiaridad previamente. ¿Por qué querrían volver a los antiguos caminos paganos? Y esta es la pregunta. Esto es lo que hay de fondo en Gálatas. ¿Por qué esta gente quiere volver a los caminos paganos? ¿Por qué quiere volver atrás? Mark Nanos, señala que debido a que estos gentiles no eran prosélitos ni candidatos para conversión, no habrían estado protegidos de sus responsabilidades civiles paganas bajo la autoridad de la identidad comunitaria judía. Es decir, estos gentiles no estaban bajo la ley judía o de Israel. No los amparaba la comunidad judía y tenían obligaciones civiles o que la sociedad imponía, que Roma imponía, que tenían que guardar estos días, estos meses, este calendario. Y muchas de esas cosas eran obligatorias. Y como ciudadanos romanos tenían que hacerlas. Y les era difícil abandonarlas porque era irse en contra de, por ejemplo, dar ciertos impuestos que eran en honor de estas fiestas. ¿Cómo no iban a dar esos impuestos si finalmente eran romanos? Y tenían que contribuir o participar de las fiestas paganas. Porque no los amparaba la comunidad judía. No eran judíos, eran romanos. Este es el problema. Por lo tanto, habrían tenido que enfrentar las consecuencias, y a menudo duras, por no participar en las fiestas paganas demandadas. Más que solo la práctica de una religión, la participación en los días festivos paganos era su deber cívico para el Estado. Era un deber civil. En lugar de sufrir por la cruz, los gálatas estuvieron tentados, ya sea a qué, convertirse para estar bajo el amparo, ¿cierto?, de la ley judía o de ser un israelita, ¿cierto?, que tenían otra ley y no la romana, tomando la protección legal del estatus de ser judío, o simplemente cumplir con su deber como ciudadanos romanos, pasando a través de los movimientos rituales, de los rituales paganos. O sea, tenían un problema. O volvemos a hacer los rituales paganos, o nos convertimos en judíos. Pero el camino de la fe requería que se convirtieran en judíos todos ellos. Sabemos que Pablo dice no, porque de hecho esa no fue la imposición, sino la imposición fue abandonen la idolatría. Primeramente, creyeron en el Señor, abandonen la idolatría. Pero no fue conviértanse plenamente en judíos. Entonces, para ellos, el creer en el Señor se transformó prácticamente en obligación de convertirse en judíos o volver a hacer las cosas que hacían, porque tenían que cumplir con el Estado. Gran problema. Dos grandes problemas. En la ausencia de cualquiera de sus antiguos días de fiesta y ocasiones especiales, los creyentes gentiles naturalmente querrían participar con el resto de Israel en las fiestas de la Torá.
Pero la falta de festivales o días festivos habría creado un serio vacío espiritual. O sea, obviamente, estos gentiles que llegaban a la fe, que veían que toda la gente de la fe guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas, si no tuvieran nada que celebrar, ningún día que guardar, estarían vacíos. Les faltaría algo, un vacío espiritual. ¿Cuándo celebra el Señor? Entonces, si no celebraban las fiestas de la Torá, ¿qué iban a celebrar? Bueno, los gentiles en el Mesías habían sido cercanos, hechos cercanos a los pactos y las promesas de Israel. Y el hacerse cercanos a los pactos y las promesas de los padres de Israel, pues también son cercanos ahora a las fiestas de Israel. Por ende, porque todas las promesas están ahí. Un resultado orgánico de dicha inclusión fue querer asumir en algún nivel la observancia de las fiestas judías, obviamente. O sea, si yo me convierto al Señor y creo en Él y veo que todos los que están en Él guardan estas fiestas y tienen un significado tan profundo y las estudian y lo hacen en honor del Señor, pues yo también voy a querer hacerlo, naturalmente. Como se evidencia en los libros de los Hechos, estos creyentes gentiles asistían a la sinagoga. En consecuencia, celebraban los días festivos de alguna forma simplemente por su mera asistencia a los servicios. El solo hecho de que un gentil fuera a la sinagoga en el primer siglo es que ya participaba de un Shabbat. Y si había una celebración especial y estaban ahí, participaban de la celebración. Encontramos evidencia de esta participación a través de los escritos apostólicos, así como en la iglesia, en la historia de la iglesia. Unos pocos ejemplos bastarán sobre Pesaj, la Pascua, Shavuot, el Pentecostés, ¿cierto? Fiesta de las semanas, Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Ejemplos de que sí participaron de estas fiestas. Y como se cita acá, que los gentiles no celebraban las fiestas de la Torá, ¿qué iban a celebrar? ¿Cuándo celebrar al Señor? Y inventemos. Vamos a celebrar al Señor el día de tal cosa. Inventemos. Qué peligroso es esto. De hecho, hasta el día de hoy, muchos grupos inventan celebraciones para el Señor. No decimos que hay una mala fe en esto, pero la Torá es totalmente estricta en que no se puede hacer idolatría y que no se puede hacer cualquier tipo de cosa. Si a mí se me ocurre de repente vamos a celebrar al Señor y vamos a hacer un sacrificio. ¿Puedo hacer yo un sacrificio al Señor en cualquier lugar? La Torá lo prohíbe. O sea, si alguien que no tiene el trasfondo judío de repente quiere llegar y celebrar al Señor y hace sacrificios, está haciendo idolatría. No es llegar y inventar celebraciones para el Señor. Al contrario, es más fácil seguir su voluntad y Él estableció cómo celebrar las fiestas y en qué tiempos. Entonces, ¿qué iban a celebrar? Está claro, las fiestas de Israel, de alguna u otra forma. ¿Ok? Déjame ver un poquito la hora, a ver. Ya, vamos a alcanzar a ver, yo creo, una o dos fiestas. No más que eso, y después seguimos en otra entrega. Hablemos primero de Pesaj, la Pascua. Pablo escribió el libro de Primera de Corintios a un público predominantemente gentil, que asistía tanto a la sinagoga como a las reuniones semanales de los creyentes. O sea, en Corintios, esta gente probablemente iba a la sinagoga, porque ¿dónde iba yo a escuchar la Biblia? ¿Dónde se leía la Biblia en el primer siglo? No existía la iglesia. Existían las sinagogas donde era leído el libro de la ley y la Biblia. Yeshua leyó ahí la Biblia. ¿Ok? Entonces, y además tenían sus reuniones como creyentes, como fieles. Además, el tiempo de la carta parece estar situado en algún momento de la primavera, antes de que hubiera comenzado la temporada de Pesaj. O sea, parece que muchas de las cosas que se escribieron del libro de Corintios fueron antes de Pesaj, por las alusiones que se hacen en este libro. Muchas porciones en la carta dan alusiones a la Pascua,
y parecen ser instrucciones para observarla apropiadamente con la actitud y corazón correcto. O sea, ¿qué les dice Pablo a los corintios? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. ¿Qué les dice? Sigamos celebrando la solemnidad. A los corintios, que no eran judíos, eran creyentes gentiles. Sigamos celebrando, les dice. O sea, celebremos Pesaj. Pero tenemos a nuestro Mesías, que fue el Cordero sacrificado. Él es nuestra Pesaj. Celebremos con ácimos, panes sin levadura. Eso es Pesaj. A pesar de que el cuadro de celebrar la solemnidad es claramente metafórico, en realidad solo podría ser entendido por lo que era, en efecto, literalmente la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que viene a continuación, plenamente con cierto nivel de abstención de levadura. Al parecer, los creyentes gentiles en Corinto estaban celebrando la Pascua en memoria del Mesías. Y de hecho, hasta al día de hoy se celebra en la iglesia. Se recuerda esto, porque los creyentes sí celebraban este día y recordaban al Mesías. O sea, celebraban Pesaj. Que los creyentes gentiles originalmente celebraban la Pascua está sustentado por la controversia cuarto de semana en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia romana trató de limitar la celebración de la Pascua al primer domingo después de la Pascua, otros cristianos, especialmente en Asia Menor, insistieron en celebrar la fiesta de acuerdo con la práctica judía, es decir, el 14 de Nisan, como siempre lo habían hecho. O sea, hay una discusión dentro de la iglesia, históricamente, ya que la iglesia, cierto, quiso celebrar siempre el primer domingo después de Pascua al Mesías. Siempre el primer domingo después de Pascua. Pero otros dijeron no, tiene que ser celebrado el 14 de Nisan, que es el día que siempre se celebra. O sea, muchos creyentes gentiles estaban celebrando Pesaj. Y aquí hubo una división en el día. El venerable obispo Policarpo, discípulo del apóstol Juan, insistió en que la observancia de la Pascua judía había sido transmitida a ellos a través de los apóstoles. Policarpo, discípulo del apóstol Juan Johanán, insistió en ¿cierto? En esa controversia, cuando se discutió que habían recibido ellos del apóstol Juan que todos los discípulos celebraban Pesaj y ellos tenían que seguir haciéndolo. Lógico. Como la iglesia en general comenzó a adoptar la práctica del domingo, o sea, el primer domingo después del Pesaj, en vez los cuartos decimanos o los decimocuartos, porque esos son decimocuarto, se refiere a los que celebraban el día 14 del mes de Nisan, porque es decimocuartos y estaba los cuarto decimano en el fondo. Significa celebraban el día 14. Separaron su propia secta. Ellos existieron hasta el siglo V. Lamentablemente, esta comunidad, ¿cierto?, llegó hasta el siglo V. Y la iglesia continuó con la tradición de celebrarlo el primer domingo después de la Pascua. Pero claramente, ellos estaban reclamando, ¿no? La Pascua se celebra el día que es. El mismo día del judaísmo, del pueblo judío. Ellos eran creyentes, pero estaban celebrando el mismo día. Bueno, dentro de todo esto, ¿cierto? Siempre hubo una tendencia tanto de el pueblo judío más y el núcleo de eruditos más duro a separarse y distinguirse de los cristianos o primeros siglos de Yeshua. Y por otra parte, los creyentes gentiles en Yeshua quisieron distinguirse y separarse del pueblo judío. Entonces, por ello, celebrar un día diferente, mejor, para no hacer las prácticas de ellos, etc. Esto también es parte del contexto.
En el leccionario siríaco, el siglo V de la era común, la semana antes de Pascua es llamada la semana de los panes sin levadura. Los cánones de Hipólito, del siglo III al V de la era común, instruyen lo siguiente. Ya, y ahí trajimos una evidencia. Hay un leccionario siríaco donde a la semana anterior se le llama semana de los panes sin levadura. Y esto es de los primeros seguidores gentiles del Mesías, o cristianos, llamémosle. Otro texto, los cánones de Hipólito dicen: la semana en la que los judíos celebraban la Pascua debe ser observada para el pueblo cristiano con la mayor seriedad. Deben tener cuidado de abstenerse de todo afán. Ya, está diciendo, esa semana que los judíos están celebrando la Pascua, los cristianos también tienen que celebrarla con la mayor seriedad, porque esos son los días donde el Mesías, por cierto, toda esa etapa, y abstenerse de todo afán. Aunque este texto no está abogando por la observancia de la Pascua, no está diciendo ustedes observenla. En el sentido de la Torá en sí, indica que la iglesia primitiva retuvo tradiciones basadas en la observancia de la Pascua que se encuentran en la Torá. Ya recibieron estas tradiciones. Hay que tener cuidado en esos días. Esto indica que en un momento anterior la iglesia estaba, de hecho, observando la real fiesta judía. O sea, si logramos rastrear hacia atrás, es porque efectivamente la habían estado celebrando. ¿Por qué se dice, no, en esa semana no hay que comer tal cosa, hay que guardarse, hay que hacer aquí y acá? Porque hay una solemnidad, una seriedad, que se perdió la práctica en el tiempo y la tradición. Pero si seguimos hacia atrás, está. Por algo está la tradición. El venerable obispo Policarpo, discípulo del apóstol Juan, insistió en que la observancia de la Pascua judía había sido transmitida a ellos a través de los apóstoles. Él dijo, los apóstoles enseñaron a guardar el Pesaj, la Pascua. Estos son textos de la iglesia primitiva. Vamos a ver un último punto, Shavuot, el que está conectado con Pesaj en esta entrega. Los escritos apostólicos destacan la fiesta de Shavuot como el tiempo del derramamiento del Espíritu de Dios en Hechos 2. Pero otra referencia en Hechos 20 nos da un poco más de evidencia de creyentes gentiles celebrando las fiestas de la Torá. Dice, y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de ser posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. O sea, en Hechos 20 dice claramente, Pablo prefirió navegar sin escala para no perder tiempo y alcanzar a llegar a Pentecostés o Shavuot en Jerusalén. Pablo quería llegar a Jerusalén para Pentecostés porque la Torá requiere que todo Israel haga una peregrinación al templo en Shavuot. Es una de las 3 fiestas de peregrinación. Tienen que estar en Jerusalén. Él estaba de viaje y quería alcanzar a llegar a Jerusalén para cumplir con la Torá. Si bien esto da una clara evidencia de que el propio Pablo observaba Shavuot claramente, podemos especular además que esta es una evidencia de que Lucas, el escritor de Hechos, lo hizo igualmente. Lucas era un gentil, no era judío. Y según Stockel Ben-Ezra y otros eruditos, los lectores de Lucas eran cristianos temerosos de Dios, es decir, creyentes gentiles en Yeshua. ¿Cuál es el contexto de quien escribió estas historias? Lucas. Es que Lucas era un creyente temeroso de Dios, es decir, creyente gentil que se acercó a la práctica de los judíos y de la Torá. Tenía temor de Dios y por lo tanto se acercaba a la forma y la práctica de adorar a Dios de Israel. Parece poco probable que Lucas hiciera mención de su viaje a Jerusalén para Shavuot si la observancia de esta fiesta no significaba nada para él o para sus lectores. O sea, por algo lo menciona en el libro de los Hechos. ¿Por qué menciona el esfuerzo de Pablo en ese momento? Era algo importante. Lo mismo podría decirse de la declaración de Pablo en 1 Corintios 16:8, que dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Como hemos señalado anteriormente, la carta de los Corintios fue escrita para una comunidad mixta de judíos y gentiles. Además,
A partir del contexto de Hechos 20:16, vemos que Pablo llevó a los creyentes gentiles con él a Jerusalén para la fiesta de Shavuot. O sea, además él llevó a creyentes que no eran judíos a Shavuot. Por ejemplo, es durante este tiempo que fue acusado de introducir griegos no circuncidados en el templo a causa de ser visto con Trófimo de Éfeso en la ciudad. O sea, a Pablo lo acusan de llevar a alguien que no estaba circuncidado. ¿Quién era? Trófimo. ¿Y qué pasó? Lo llevó a la fiesta de Pentecostés con él. Al traer gentiles con él a Jerusalén para Shavuot, Pablo les incitaba a celebrar el día festivo en la ciudad santa. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Vengan, vengan, vengan conmigo. Los estaba invitando también a que también celebraran esta fiesta. La historia de la iglesia contiene abundantes testimonios de la celebración de Shavuot, incluso hasta el día de hoy. Una de las primeras referencias se encuentra en el libro apócrifo de Hechos de Pablo, el siglo II de la era común. Ahí se cita: mientras estaba en prisión, los hermanos, ya que era Pentecostés, no lloraban ni aún doblaban rodilla, sino que permanecían en pie y oraban. O sea, estos creyentes que estaban sufriendo persecución y estaban en prisión, en el día de Pentecostés no lloraban, no doblaban rodillas, estaban de pie y oraban. En aquel entonces se iba a Jerusalén y se oraba ahí. Y se iba en pie porque se iba hasta el templo. Ireneo también menciona a Pentecostés como un día especial, igual en santidad que el día del Señor, mientras que Tertuliano lo registra como uno de los momentos más alegres. Ciertamente, la observancia cristiana del día de Pentecostés varió de las costumbres del judaísmo, pero es obvio que la práctica cristiana evolucionó a partir de la celebración de la fiesta de las semanas, contigua con el judaísmo más amplio. ¿Por qué la iglesia celebra Pesaj? Porque en la Torá está la Pascua, el Pesaj, y el pueblo judío celebraba Pesaj. Si no lo inventaron en el aire, lo tomaron de ahí. Y por lo tanto, si lo tomaron de ahí, lo celebraban. Solo que la tradición se perdió. O hicieron otra tradición porque no guardan los mandamientos. Y finalmente su doctrina y su teología los alejó de la correcta práctica de las fiestas. Lo mismo pasó con el Pentecostés. Y lo mismo pasó con otras fiestas. Otras altas fiestas. Que es lo que veremos, ¿cierto?, en la próxima entrega. Lo que es Yom Teruah, o sea, el día de la trompeta, el día de la expiación y Sukkot. Pablo llevó a creyentes gentiles con él a Jerusalén para la fiesta de Shavuot. O sea, él estaba invitando a los creyentes a que se acercaran a las fiestas de Israel, a que participaran de Jerusalén, porque también eran herederos de las promesas, de las palabras a través del Mesías, creyendo en él. Por lo tanto, ¿qué quiso hacer Pablo? Invitarlos a esa heredad, a esa promesa, que participaran de ella. Sí, la instrucción de los discípulos, de los apóstoles, hubiese sido que no guardaran las fiestas, o no los invita. Tampoco los obligaron a celebrarlas, porque la primera preocupación era que abandonaran las fiestas idólatras y paganas. O sea, ¿qué era primero? ¿Celebren esto? No. Primero abandonen la idolatría. Y luego que sean invitados, que empiecen a entender, a aprender, pero que sea con plena conciencia. Si van a guardar un día, háganlo bien, para el Señor. Si no lo van a guardar y están convencidos de que no lo van a guardar, no lo guarden. Pero no lo hagan para el Señor en el fondo. O sea, ustedes creen que no tienen que convertirse en judío y guardar todas las cosas. Pues no lo haga. Pero igual honra al Señor en sus acciones. Y en el día que vaya a guardar, honra al Señor ese día. ¿Ok? No está obligado, pero al menos, ¿cierto? Haga todo en miras de honrarlo a Él. Y no de decir, no, yo no celebro fiestas judías. Esto está mal, esto está equivocado. Jamás dijeron eso, si ellos mismos lo celebraban. El asunto es no obligarlos ni oprimir a estos nuevos creyentes. Y hoy día este es un mensaje, ¿cierto?, para muchos creyentes que están obligando, hablando mal de los creyentes porque no guardan todo esto.
No hay que oprimirlos por esta razón. Y menos si una persona viene acá y no sabe cómo guardar las cosas y no lo hace bien, tampoco lo tiene que oprimir por esa razón. Y si él quiere guardar y participar, bueno, ayúdelo, enséñale. Que sea invitado a esta promesa del Señor, a participar de la herencia rica de la Escritura. Pero no al contrario se dedique a obligarlo, porque nadie llegó al Señor obligado. El que creyó, creyó con el corazón y creyó con toda su fe. Y lo que hizo en ese momento estaba convencido de hacerlo. Y si empezó a ir usted a una iglesia, por ejemplo, porque el Señor la convenció de ir ahí, a esa iglesia, lo hizo para el Señor. Y eso es justicia. Eso es lo que hizo el Eterno con Abraham. Creyó en él y siguió el camino, le fue contado por justicia. Pero si usted hoy día ha recibido el ser parte y querer participar de la rica herencia de Israel y la escritura, que es la promesa que está ahí, al creer en el Mesías, lo que nos enseñaron los apóstoles, hágalo. Si lo quiere hacer, acérquese. Pero hágalo para honrar al Señor. No para creerse superior a los demás, que no lo hacen. O no para hablar mal de los otros porque no lo hacen. Háganlo con un convencimiento de que de verdad lo quiere hacer para el Señor. Si no, esto es en vano. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Y la próxima semana, ¿cierto? Veremos la segunda parte que habla sobre evidencia de los gentiles guardando el restante de fiestas, ¿cierto? Que describe la escritura. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot, una buena semana y nos vemos en la siguiente entrega. Shalom.